La sombra del umbral. Parte 2. El viento sopló entre las ramas, susurrando palabras que no podía entender, pero que parecían llamarla, atrayéndola hacia lo desconocido. Sabía que lo que se escondía allí no era menos peligroso que lo que había dejado atrás en la casa, pero no tenía elección. Su abuelo seguía vivo de alguna manera, y el bosque era su única pista. La tierra bajo sus pies estaba húmeda, casi pantanosa mientras descendía la colina hacia los primeros árboles. Con cada paso que daba, la luz de la luna se desvanecía, oscurecida por las ramas que se entrelazaban sobre ella, formando un techo natural que bloqueaba el cielo. El frío aumentaba a medida que se adentraba en el bosque, y con él, el silencio. No había el crujir de ramas ni el canto de los animales nocturnos, solo el sonido de sus propios pasos y el latido desbocado de su corazón. De repente sintió que algo la seguía. Un instinto primitivo la alertó de la presencia de algo más, algo que se movía en la penumbra, justo fuera de su campo de visión. Giró la cabeza rápidamente, pero no vio nada. Solo la oscuridad, inmensa, inabarcable, pero estaba ahí. Lo sentía. Avanzó más rápido, sus pies chapoteando en el suelo fangoso, con la respiración cada vez más agitada. El frío cortante parecía penetrar sus huesos, pero no podía detenerse. Sabía que algo la acechaba, pero también sabía que debía seguir adelante. Si su abuelo había señalado hacia el bosque, debía haber una razón. A lo lejos, entre los árboles, Clara vio un destello. Una luz, apenas visible, pero real. Parpadeó, incrédula. ¿Podría ser un camino? ¿Una salida? Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la luz. El bosque a su alrededor parecía moverse, las sombras alargándose como si intentaran alcanzarla, pero Clara no se detuvo. Esa luz era su única esperanza. Cuando finalmente alcanzó el origen del destello, se detuvo de golpe, jadeando, y su corazón se detuvo por un segundo. Frente a ella, en un claro rodeado de árboles, se alzaba una puerta. No era una puerta común. Estaba hecha de madera oscura, antigua, decorada con símbolos que Clara no reconocía. No estaba conectada a ninguna estructura. Simplemente se alzaba allí, en medio del claro, como si hubiera sido colocada con un propósito preciso. El viento a su alrededor se detuvo, y el silencio absoluto regresó. Clara se acercó lentamente, su mente luchando por comprender lo que veía. La puerta. Sabía que cruzar un umbral podía cambiarlo todo, pero esta vez no tenía otra opción. Clara se quedó quieta frente a la puerta. El claro, rodeado de árboles enmarañados que se retorcían como brazos deformes hacia el cielo, parecía contener la respiración. El aire estaba inmóvil, frío, cargado con una sensación opresiva que hacía que cada segundo que pasaba allí se sintiera como una eternidad. La puerta, maciza y oscura, parecía emitir una vibración leve, como un pulso, algo que resonaba en el ambiente y en sus propios huesos. Se acercó con cautela, el suelo fangoso bajo sus pies, haciendo que cada paso fuera pesado y difícil. La madera de la puerta estaba marcada con símbolos extraños, grabados profundos que se entrelazaban en patrones incomprensibles, y aunque Clara no los reconocía, algo en ellos le resultaba inquietantemente familiar, como si estuvieran vinculados a una verdad antigua y olvidada. A medida que avanzaba, el bosque a su alrededor parecía apartarse de ella, como si todo lo que estuviera vivo en ese lugar entendiera que la puerta no era un objeto cualquiera, sino algo que no debía ser perturbado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano temblorosa. Sus dedos apenas rozaron la madera cuando una corriente helada la atravesó, haciendo que retrocediera de golpe, casi perdiendo el equilibrio. La puerta estaba viva. Lo sentía, en la forma en que vibraba al contacto, en el modo en que parecía atraerla y rechazarla a la vez, pero detrás de esa puerta estaba la verdad. Su abuelo lo sabía. Él había señalado hacia allí por una razón.
¿Qué es esto?, susurró para sí misma, su voz casi sofocada por el silencio abrumador del claro. No esperaba una respuesta, pero de algún modo la recibió. Un susurro, apenas audible, se deslizó por el viento inmóvil, envolviéndola como una caricia fría. Era débil pero claro. La voz la hizo estremecerse. No era la de su abuelo, era algo diferente, algo más profundo, antiguo. Sin embargo, algo en esa voz la empujaba a obedecer, como si cruzar aquella puerta fuera la única forma de comprender lo que estaba sucediendo, de salvar a su abuelo y quizás de salvarse a sí misma. Clara dio un paso adelante, esta vez con más decisión. Sabía que no podía detenerse ahora. La casa la había marcado, y el bosque, con sus sombras y susurros, no la dejaría ir sin más. Su única opción era seguir adelante, abrir esa puerta y enfrentar lo que fuera que la aguardaba al otro lado. Tenía que saber la verdad. Tomó el pomo, que estaba frío como el hielo, y lo giró lentamente. Al hacerlo, un crujido bajo y profundo resonó a través del claro, como si toda la tierra a su alrededor temblara ante su decisión. La puerta se abrió con un gemido largo y desgarrador, revelando no un interior, sino un oscuro vacío, una oscuridad que era más densa que cualquier sombra que hubiera visto. No había paredes, no había suelo, solo la negrura infinita que se extendía más allá de la vista, devorando la luz y el sonido. Dudó por un momento, sus pensamientos agitándose. ¿Qué era ese lugar? ¿Dónde la estaba llevando? Pero no podía retroceder. Ya había llegado demasiado lejos, y sentía que lo que buscaba estaba más allá de esa oscuridad. Respirando hondo, Clara cruzó el umbral. El aire cambió instantáneamente. La sensación de peso en su pecho aumentó al instante, como si una fuerza invisible la empujara hacia abajo. El frío era insoportable, penetrando hasta sus huesos, y sus oídos comenzaron a zumbar, como si el silencio se hubiera transformado en un ruido ensordecedor. A pesar de la oscuridad, sus pasos hicieron eco, como si estuviera caminando sobre un suelo invisible, pero firme. La sensación de vacío era abrumadora, como si estuviera flotando en una inmensidad infinita, aunque sabía que sus pies seguían tocando algo. De repente, el zumbido cesó, y el silencio volvió a caer, pesado, como una manta opresiva. Pero Clara ya no estaba sola. «Sabía que vendrías», dijo una voz a su derecha, rompiendo el silencio de forma abrupta. Clara se detuvo en seco, su corazón acelerándose de nuevo. Era la voz de su abuelo. Giró bruscamente, buscando la fuente, pero no había nadie. Solo la oscuridad. La figura de su abuelo no se veía por ningún lado, pero su presencia estaba allí, palpable. Él estaba cerca. Sintió como el miedo y la esperanza se entremezclaban en su pecho. «¿Dónde estás?», preguntó, su voz resonando en el vacío. «Aquí», respondió la voz, más suave esta vez, pero no era una respuesta física. Era como si su abuelo estuviera en todas partes, pero también atrapado, inalcanzable, un eco de sí mismo. Clara avanzó, sus pasos reverberando en la nada. Sentía la mirada de algo, de alguna fuerza que se cernía sobre ella, observándola, analizando cada movimiento. La presión en su pecho aumentaba con cada paso que daba, como si el aire se hiciera más denso y más difícil de respirar. Las sombras en torno a ella parecían moverse, retorciéndose en patrones que no lograba comprender, como si formas invisibles estuvieran al acecho, esperando el momento justo para mostrarse. De repente, frente a ella, se materializó algo en la oscuridad. Una mesa. Era antigua, de madera oscura y tallada, como las que había visto en la casa de los Muñoz. Sobre la mesa había un solo objeto, un cuaderno de tapas gastadas, con las esquinas desgarradas por el tiempo. El cuaderno le resultaba dolorosamente familiar, el cuaderno de su abuelo. Lo tomó con manos temblorosas, sus dedos rozando la textura desgastada de las páginas.
Sabía que ese cuaderno contenía respuestas, tal vez todo lo que había buscado desde que su abuelo desapareció. Abrió las primeras páginas, y la caligrafía antigua y temblorosa de su abuelo apareció ante sus ojos. Eran notas, fragmentos de pensamientos casi ininteligibles al principio, pero a medida que avanzaba, algo más claro emergía. «Esto no es lo que parece», leyó en voz alta, mientras su voz temblaba al pronunciar las palabras escritas por su abuelo. «La casa no solo guarda secretos, es el secreto. Cada persona que cruza su umbral». Las palabras se cortaban aquí, como si su abuelo hubiera sido interrumpido al escribirlas. Pero lo que Clara entendió fue suficiente para helar su sangre. La casa no era simplemente un lugar maldito. Era una trampa. Clara pasó las páginas rápidamente, buscando más respuestas, pero antes de que pudiera continuar, sintió un cambio en el aire. Una presencia se acercaba. No estaba sola. Giró su cabeza lentamente y en la penumbra vio una sombra más alta y más oscura que cualquier otra que hubiera visto antes. No era la figura delgada que había encontrado en la casa, sino algo más grande, algo que parecía absorber toda la oscuridad a su alrededor. La presencia se inclinó hacia ella, y Clara entendió de inmediato. Este era el verdadero guardián del umbral. Clara retrocedió instintivamente, el cuaderno aún apretado contra su pecho mientras aquella presencia se cernía sobre ella. La oscuridad alrededor parecía cobrar vida, distorsionándose, extendiendo largos tentáculos de sombras que vibraban como si respondieran a esa entidad que la observaba. El guardián del umbral no tenía una forma definida. Su figura cambiaba con cada parpadeo, a veces humanoide, a veces una masa informe que absorbía todo lo que le rodeaba. La presión en su pecho era insoportable. Clara sentía que el aire se espesaba. Haciéndose irrespirable, cada aliento se convertía en una lucha. Sabía que debía moverse, pero sus piernas parecían ancladas al suelo, como si la misma oscuridad la hubiera envuelto y estuviera arrastrándola lentamente hacia las sombras. Estaba atrapada de nuevo, esta vez en un espacio que no comprendía, sin las paredes de la casa que al menos delimitaban su prisión. Aquí, en esta negrura infinita, no había nada a lo que aferrarse. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz rompiendo el denso silencio. La figura no respondió, pero una corriente de frío gélido la envolvió, como si su pregunta hubiera sido escuchada, pero la respuesta estuviera más allá de las palabras. De repente, el cuaderno en sus manos comenzó a calentarse. Clara miró hacia abajo, sus dedos ardiendo por el contacto. El cuaderno brillaba débilmente, como si algo en su interior reaccionara a la presencia del guardián. Sin pensarlo, lo abrió de nuevo, pasando las páginas con desesperación, buscando algún indicio, alguna señal. El calor aumentaba, irradiando desde el cuaderno hacia todo su cuerpo. Este objeto tenía un poder propio, una conexión con el lugar en el que se encontraba, y quizás una forma de combatir lo que la acechaba. Al llegar a una página en blanco, las palabras comenzaron a aparecer solas, como si una mano invisible las escribiera ante sus ojos. Clara leyó en voz alta: «El umbral es más antiguo que la casa, más antiguo que cualquier lugar en esta tierra. Es un pasaje, y aquellos que lo custodian no permiten que los viajeros crucen sin pagar un precio». La última palabra quedó suspendida en el aire, el eco de precio resonando en el vacío como si hubiera sido pronunciado por 1000 voces a la vez. ¿Un precio? Clara tragó saliva, su mente dando vueltas en busca de sentido. ¿Era eso lo que había sucedido con su abuelo? ¿Había pagado algún tipo de precio por cruzar ese umbral? Y si era así, ¿qué significaba para ella? ¿Podía escapar? Una parte de ella sabía que había algo más grande en juego, algo que aún no había comprendido del todo. El precio no se refería solo a entrar, sino a salir. La figura del guardián se acercó, su silueta desdibujada,
como si flotara entre la realidad y la sombra. El cuaderno comenzó a vibrar en sus manos, y Clara sintió un nuevo flujo de energía a través de él. Instintivamente lo levantó frente a ella como un escudo. La figura se detuvo, y por primera vez pareció vacilar. Clara comprendió en ese momento que el cuaderno, las notas de su abuelo, eran más que simples palabras. Era una herramienta, una clave para enfrentar lo que se escondía en este lugar. «No te tengo miedo», murmuró Clara, aunque sabía que no era del todo cierto. Su corazón latía con fuerza, pero la presencia de aquel libro le daba una seguridad que no había sentido hasta ahora. La figura del guardián se agitó, y entonces una voz surgió desde su centro, una voz profunda y antigua que resonaba con poder. No era humana, ni tampoco provenía de este mundo. «Tú ya has cruzado. No hay vuelta atrás. Solo aquellos que entienden el sacrificio pueden escapar». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sacrificio. Sabía que el guardián no se refería a algo material. Era un intercambio, un pacto con algo más oscuro y profundo de lo que había imaginado. Miró de nuevo el cuaderno, buscando respuestas, y en ese momento lo entendió. Las notas de su abuelo, fragmentadas y confusas, no eran solo advertencias. Eran instrucciones, pero escritas para alguien que pudiera comprender el precio a pagar. Clara recordó las palabras que había leído antes. Cada persona que cruza su umbral. Su abuelo había cruzado antes que ella, pero él no había logrado escapar. Su sacrificio estaba incompleto. «Mi abuelo», murmuró Clara, más para sí misma que para la figura que la observaba. Él no pagó el precio, ¿verdad? El silencio que siguió a su pregunta fue perturbador. La figura del guardián no respondió, pero su presencia se hizo más densa, como si esperara que Clara descubriera la verdad por sí sola. Y entonces, una nueva idea aterradora comenzó a formarse en su mente. El precio que debía pagarse no era el suyo, era de alguien más. Clara dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Comprendió ahora por qué su abuelo había quedado atrapado en aquel lugar y por qué ella había sido llamada. El umbral no soltaba a quienes lo cruzaban, a menos que se realizara un intercambio. Y su abuelo, en su desesperación por comprender el misterio de la casa, había sido tomado. Pero había encontrado la manera de devolverle su libertad. Alguien más tenía que tomar su lugar. La realización golpeó a Clara como un mazazo. El precio era ella. El guardián dio un paso adelante, su forma temblorosa, como si la decisión estuviera al borde de tomarse. Ella debía elegir. «No», murmuró Clara, sintiendo que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. No podía hacerlo. No podía sacrificar su vida, su libertad, para liberar a alguien más, ni siquiera a su abuelo. Pero al mismo tiempo, sabía que no había otra opción. El umbral exigía un alma. Las sombras a su alrededor se cerraron un poco más, apretando el círculo en torno a ella. El cuaderno en sus manos ardía con más intensidad, y Clara comprendió que el tiempo se acababa. Debía tomar una decisión. «Si cruzo de nuevo, ¿me dejarás ir?», preguntó, con la voz apenas un susurro. El guardián no respondió con palabras, pero la oscuridad a su alrededor pareció asentir, un movimiento apenas perceptible en la negrura. Clara lo sabía. No había marcha atrás. Con el corazón roto y una resolución desesperada, Clara dio el paso final hacia la sombra que la envolvía. La oscuridad la devoró por completo, y en ese momento sintió que algo dentro de ella se desprendía, como si parte de su esencia fuera arrancada por la propia sombra. El dolor era insoportable, pero sabía que estaba cumpliendo con el pacto. La figura del guardián se desvaneció lentamente, y el vacío que la rodeaba comenzó a disiparse. Clara no sabía si estaba muriendo o si estaba siendo liberada, pero sentía que el sacrificio estaba hecho. Al final, solo quedaba silencio.
La oscuridad se desvaneció tan repentinamente como había llegado, dejando a Clara en un estado de limbo. Un vacío sin tiempo, donde los ecos de su propia vida parecían retumbar, como campanas lejanas que apenas alcanzaban a atravesar la bruma de la nada. Su cuerpo flotaba en un espacio que no parecía tener forma, ni luz, ni sombra, solo un interminable susurro que parecía burlarse de ella, susurrándole que ya no era parte del mundo que conocía. Clara cerró los ojos, tratando de aferrarse a la realidad, a la idea de que lo que había dejado atrás aún existía. Pero en su mente, las imágenes comenzaron a desvanecerse, como si la vida que había conocido se estuviera desintegrando. Su familia, sus amigos, su hogar, todo comenzó a desvanecerse en el horizonte de su memoria, y una profunda tristeza la invadió, un sentido de pérdida que se extendía más allá de cualquier dolor físico. Entonces, en medio de la penumbra, una luz comenzó a brillar. Era tenue al principio, un pequeño punto de claridad en la inmensidad oscura que la rodeaba. Clara sintió que esa luz la llamaba, un faro en la tormenta. Con una fuerza que parecía venir de algún lugar profundo dentro de ella, comenzó a avanzar hacia el resplandor, dejando atrás la bruma de su desesperación. A medida que se acercaba, la luz se fue expandiendo, y con ella, los ecos de su vida comenzaron a tomar forma nuevamente. En un instante, se encontró en una habitación familiar, el calor del hogar envolviéndola. Era la sala de estar de la casa de su abuelo, con los mismos muebles desgastados, las fotografías en las paredes que capturaban sonrisas de momentos felices. Pero algo estaba mal. Las sombras danzaban en las esquinas de la habitación, extendiéndose hacia ella como si intentaran arrastrarla de vuelta a la oscuridad. Clara se dio cuenta de que, a pesar de la luz que la rodeaba, la esencia del lugar estaba distorsionada, una versión retorcida de su hogar. Las imágenes en las paredes parecían moverse, los rostros sonriendo en un momento y gritando al siguiente, como si estuvieran atrapados en una pesadilla interminable. ¿Qué está pasando?, gritó Clara, su voz resonando en la habitación. Pero no hubo respuesta, solo el susurro de sombras que se retorcían en el aire. Tragándose el miedo, Clara se acercó a una de las fotos en la que su abuelo aparecía, radiante y lleno de vida. El abrazo de su amor la envolvió por un instante, pero luego notó algo perturbador. Las sombras alrededor de la imagen comenzaron a alargarse, oscureciendo el rostro de su abuelo, transformándolo en una mueca de agonía. «No», murmuró, dando un paso atrás. La habitación tembló, y el suelo crujió bajo sus pies como si la casa misma estuviera sufriendo. Clara sintió un tirón en su pecho, como si algo dentro de ella supiera que no era bienvenido en este lugar. «Tienes que elegir, Clara. El tiempo se está acabando», dijo una voz familiar detrás de ella. Se dio vuelta bruscamente, y allí estaba su abuelo, o al menos lo que quedaba de él. Su figura era etérea, como si estuviera hecha de la misma luz que ahora la rodeaba, pero su rostro estaba marcado por la tristeza y la desesperación. «Abuelo», dijo, acercándose a él con esperanza. Pero el eco de su voz resonó vacío. «No hay tiempo, Clara. No puedes quedarte aquí. Has cruzado el umbral y la casa no te dejará ir sin un precio. Ya has sentido el sacrificio, pero el umbral exige más. Eres parte de esta oscuridad. ¿Pero qué tengo que hacer?», preguntó, sintiendo que la angustia se apoderaba de ella. No podía perderlo de nuevo. Había venido a salvarlo, no a condenarse. Él se acercó, y a pesar de la luz, podía ver en sus ojos un reflejo de la tormenta que él había enfrentado. La tristeza de haber fallado, de no haber podido regresar. El umbral es un ciclo, Clara. Tienes que romperlo. Debes confrontar al guardián, enfrentarlo con lo que has aprendido. No puedes ceder a su poder. Debes ser más fuerte. Clara sintió que una chispa de determinación se encendía en su interior. Su abuelo estaba allí,
y aunque la sombra del guardián se cernía sobre ellos, ella sabía que él siempre había sido su protector. Podía hacerlo. Su abuelo había estado atrapado en ese lugar, pero ella podía romper la maldición. No puedo dejar que te atrape, abuelo. No puedo. Su voz se quebró, pero Clara se obligó a mantener el control. No podía perderlo de nuevo. Tienes que buscar el amor que nos une, dijo él, su voz resonando en la habitación como un eco cálido. Recuerda por qué has cruzado este umbral. No dejes que la oscuridad te consuma. La luz siempre encontrará el camino. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, y Clara sintió que la habitación se desvanecía nuevamente, desintegrándose en un torbellino de confusión. Pero antes de que la oscuridad pudiera tomarla, sintió el calor del cuaderno en sus manos. La conexión con su abuelo era más fuerte que cualquier sombra que la amenazara. «Voy a romper el ciclo», declaró, su voz resonando con una nueva firmeza. Las sombras temblaron, y la luz comenzó a brillar aún más intensamente. Clara estaba lista. De repente, el entorno se transformó. Ya no estaba en la sala de estar, sino de vuelta frente al umbral, la puerta oscura que había cruzado. El guardián estaba allí, esperándola, su forma fluctuante absorbiendo la luz a su alrededor. Clara sintió que el miedo la envolvía una vez más, pero también una renovada determinación. «He venido a enfrentarte», gritó, levantando el cuaderno como un estandarte. Este era su poder, su vínculo con su abuelo y con la verdad. El guardián no respondió, pero las sombras a su alrededor comenzaron a girar frenéticamente, como un torbellino que amenazaba con devorarla. Clara comprendió que este era el momento. Con el cuaderno abierto frente a ella, leyó en voz alta las palabras de su abuelo, cada sílaba pronunciada como una invocación. «El umbral es más antiguo que la casa, más antiguo que cualquier lugar en esta tierra. Es un pasaje». A medida que las palabras salían de su boca, la luz comenzó a expandirse, cruzando el espacio, atravesando las sombras que la rodeaban. Clara sintió que el poder de las palabras resonaba en su interior, uniendo su voluntad con la esencia del lugar. El guardián retrocedió, la oscuridad a su alrededor comenzando a desvanecerse. «Tu poder no tiene dominio sobre mí», gritó, sintiendo que la conexión con su abuelo la impulsaba. No había marcha atrás. La oscuridad que una vez la había envuelto ahora se dispersaba, retrocediendo ante su determinación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y Clara sintió que el peso que había estado oprimiéndola desaparecía. Finalmente, estaba ganando la batalla. La luz la envolvió por completo, y en ese momento comprendió que el verdadero sacrificio no era ceder ante la oscuridad, sino encontrar el amor y la luz que existía en su interior. «Nunca estaré atrapada», declaró. Y con esas palabras el guardián se desvaneció, dejando solo la puerta abierta, un pasaje hacia la libertad. Clara emergió a través del umbral. La luz la envolvía con un resplandor cálido que contrastaba intensamente con la oscuridad que había dejado atrás.